Gloria al Señor. Quiero invitarle para que usted esté cómodo, para que usted pueda eh, estar atento a lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero invitarle para que usted abra su Biblia y podamos juntos leer esta palabra. En Lucas capítulo 19, versículos 1 al versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en lo que hemos leído. Quiero que prestemos atención a lo que dice el versículo 5, la segunda parte. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Son las palabras que el Señor Jesucristo le dio a este hombre llamado Zaqueo. Es lo que Jesús le dijo a este hombre, enseñándole acerca de lo necesario que era que Jesús estuviera en el corazón de Zaqueo y en el corazón de toda su familia. Jesús le dijo a este hombre: es necesario que yo esté en tu casa. Podemos entonces entenderlo de la siguiente manera. Jesús le dijo a Zaqueo: tú necesitas de mi presencia en tu vida, en tu casa. Zaqueo, un hombre que dice la Biblia que era un hombre muy importante, era un hombre principal, dice la Biblia. Era el jefe de los publicanos, pero dice la Biblia que este hombre era muy rico. Aparentemente, humanamente, este hombre no presentaba ninguna necesidad. Pero en el corazón de Zaqueo había un lugar que necesitaba la presencia de Dios. A pesar de sus riquezas, a pesar de su comodidad, a pesar de su condición o de su posición social, Jesús vio en este hombre llamado Zaqueo una necesidad que aún no había sido suplida, y era que Zaqueo necesitaba la presencia de Dios. Y por eso en el versículo 5, la última parte, vemos lo que Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que yo esté en tu casa. Y es la misma palabra que hoy Dios quiere darnos.
Es el mismo llamado que hoy Dios nos está entregando. Es necesario que Dios esté en nuestras vidas. Es necesario que Dios esté en tu casa, que Dios esté en tu familia, en todo lo que tú haces. La Biblia dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Hay muchas necesidades en el ser humano. El ser humano necesita economía. El ser humano necesita felicidad. El ser humano necesita gozar de buena salud. Hay muchos hogares que están pasando necesidad. Estamos viendo este mundo lleno de necesidades. Hoy en día se habla de una vacuna para poder controlar o para poder terminar con lo que hoy se está llamando como COVID-19. Y es lo que los gobiernos están esperando. Dicen muchos, necesitamos una vacuna contra esta enfermedad, pero aún no la han hallado, según ellos. Hay muchas necesidades en este mundo. Quizás en tu casa, tú hoy miras y tú dices, sí, en mi casa necesitamos muchas cosas. Mi matrimonio necesita muchas cosas. Hay necesidad en el ser humano. Y el ser humano está caminando en busca de esa respuesta. El ser humano cada día se levanta para buscar la respuesta, la solución a sus necesidades. Pero hoy Dios quiere enseñarnos y hoy Dios nos está hablando acerca de cuál debe ser nuestra verdadera necesidad. De que tú y yo entendamos qué es lo que verdaderamente necesitamos. Y lo que verdaderamente necesita la humanidad, lo que verdaderamente necesitamos tú y yo es contar con la presencia de Dios. Nuestra verdadera necesidad es Dios. Espero que tú también estés de acuerdo conmigo. Espero que tú hoy puedas entender esta palabra, de que en medio de cualquier necesidad, por encima de esa necesidad económica, por encima de esa necesidad en la salud, en el hogar, hay una necesidad que siempre debe estar en nuestro corazón y es la presencia de Dios, la intervención de Dios en el corazón del ser humano. Muchas personas, como lo decía hace un momento, se están afanando y están buscando la respuesta y muchos están diciendo, ¿cómo soluciono este problema? Necesito ayuda, necesito ser sano, necesito ser próspero, necesito que mi hogar se arregle, que se solucionen mis problemas, pero muchos no se han dado cuenta que la verdadera necesidad está en que tú y yo, Dios esté con nosotros. Podemos buscar la solución a muchos problemas, pero si Dios no está en el asunto, quizás pueda llegar esa salida, pero va a ser pasajera. Porque solamente en Cristo Jesús es que tú y yo vamos a poder suplir cualquier necesidad. Es que tú y yo vamos a poder salir en victoria, en bendición, en medio de cualquier momento difícil que estemos pasando. Es lo que Jesús le está enseñando a Zaqueo. Es lo que nos muestra la palabra aquí en Lucas capítulo 19. Un hombre que aparentemente no necesitaba nada, pero estaba sin Dios. No contaba con la presencia de Dios. Porque a lo mejor también hay personas que dicen, yo no necesito nada. Estoy bien, mi hogar está marchando bien, económicamente tengo buenos recursos, gozo de buena salud, pero si no está Cristo Jesús en su corazón, esa persona aún está en necesidad. Este hombre era rico, este hombre era una persona respetable en su sociedad, pero necesitaba de Dios. Y por eso cuando Jesús lo vio, dice la Biblia,
lo llamó y le dijo: ven, date prisa, porque es necesario que yo esté contigo. No podemos ser personas solamente de mirar a Dios a la distancia. Hay personas que en medio de sus necesidades, en medio de sus dificultades, no quieren acudir a Dios y están lejos de Dios. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Zaqueo, dice en el versículo 4, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este hombre se subió a un árbol y se acomodó en ese árbol y solamente quería verle. Él no entendía la importancia de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y a lo mejor así hay muchas personas que están solamente de lejos mirando a Dios. A lo mejor hay personas que se conformaron solamente con decir: yo sé que hay un Dios, pero no lo quieren hacer parte de sus vidas, que están a la distancia y que están lejos de Cristo Jesús. Es triste como ver hoy en día cuántas personas no le dan importancia a Dios. Es triste ver hoy en día cuántas personas no ven a Dios como su prioridad. Este mundo necesita de Dios. Lo que este mundo necesita es la presencia de Dios. Ese hogar que está pasando por necesidad económica necesita la presencia de Dios. Más que un recurso, más que una ayuda financiera, ese hogar lo que necesita es la presencia de Dios. El que está en la droga, el que está en el alcohol, el que está en la prostitución, en la inmoralidad, necesita de Dios. Esos hogares que están siendo maltratados, ese hogar que está siendo violentado, necesita de la presencia de Dios. Pero ¿por qué no ha llegado Dios a esos corazones? Porque muchos no han reconocido esa necesidad. La Biblia dice que Dios está a la puerta cada día llamando. La Biblia dice que Jesús, viendo a Zaqueo, alzó sus ojos a él y lo llamó. Hay un llamado de Dios cada día para esta humanidad. Dios cada día sigue llamando a hombres y mujeres para que se acerquen a él, porque solamente en Cristo Jesús hay la respuesta. Pero lamentablemente muchos no han querido abrir su corazón. Han cerrado sus oídos y no quieren escuchar ese llamado que Dios está haciendo. Es necesario abrir nuestros oídos a la voz de Dios cada día. En ese problema que tú estás pasando, en esa enfermedad, hay un llamado de Dios. Más que una sanidad para tu cuerpo, lo que tú necesitas es a Cristo Jesús en tu corazón. En ese problema que estás pasando ahí en tu casa, en tu matrimonio, cuando tú ves a tus hijos que se están hundiendo en el vicio, en la droga, es Dios llamándote, es Dios diciéndote: es necesario que yo esté con tus hijos, es necesario que yo tome el control de tu hogar. Entrégame tu corazón, déjame entrar a tu hogar, déjame entrar a tu familia y yo te daré lo que tú necesitas. Aleluya. Es lo que Jesús le dijo a Zaqueo: hey, es necesario que yo entre a tu casa, es necesario que tú me des lugar en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Aleluya. Pero hay muchas personas que no quieren atender a ese llamado. Lamentablemente estamos viendo cuántas personas que cierran sus oídos al llamado de Dios. Dios no se cansa de llamarnos. Lo que estamos viendo en el mundo, lo que se está viendo, hermanos, en estos últimos tiempos, es un llamado de Dios a que todos reconozcamos que este mundo necesita de Dios. La humanidad necesita de Dios. Los gobiernos necesitan de Dios. Las naciones necesitan de Dios. Pero el enemigo no quiere que el mundo se vuelva a Dios.
Mira la actitud que tomó Zaqueo. Zaqueo no cerró sus oídos al llamado de Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús llamó a Zaqueo, dice que inmediatamente él se bajó de ese árbol donde se había acomodado. Estaba lejos de Jesús. Pero cuando Jesús lo llamó, él abrió sus oídos y él abandonó el árbol y descendió deprisa y recibió a Cristo Jesús con gozo. Aleluya. Bájate de ese árbol. Quizás ese árbol son los ídolos en los cuales tú estás colocando tu confianza. Quizás ese árbol es el vicio donde tú ya te acomodaste y para calmar tus penas, para aliviar tus temores, tus problemas, te subiste al árbol del vicio del licor y te acostumbraste a vivir lejos de Jesús. Bájate de ese árbol que es inmoralidad, infidelidad. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas para aliviar sus problemas cayeron en infidelidad y creyeron que la solución era buscar a otra persona? No. Hoy Jesús te está llamando. Abandona todo aquello que te está alejando de Dios. Estando Zaqueo en ese árbol, no iba a poder tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Pero cuando Jesús llamó a Zaqueo, Zaqueo, dice la Biblia, descendió a prisa. Inmediatamente, los llamados de Dios hay que recibirlos a prisa. Si Dios te llama hoy, deprisa, acércate a Él, porque mañana puede ser demasiado tarde. Zaqueo no se quedó pensándolo. Zaqueo no fue indiferente a la voz de Cristo Jesús. Y hoy Dios te está hablando a través de mí. Hoy Dios te dice: ven a mí. Déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu casa, dame el lugar que me pertenece, porque solo yo puedo salvarte, porque solo yo puedo darte la salida que tú estás buscando. Es lo que Dios te dice en esta mañana, aleluya. Es necesario con prontitud, con diligencia, acercarnos a Dios. Acudir a Cristo Jesús, pero dice la Biblia, con alegría y con gozo. Cada llamado que Dios te haga, debemos de recibirlo con alegría y con gozo. La verdadera necesidad es Dios. Lo que verdaderamente tú necesitas es a Cristo Jesús. No es poder pagar ese arriendo, no es ser sano de esa enfermedad. Tu principal necesidad no es que tu hogar se restaure. Tu principal necesidad no es la riqueza, no. Lo que necesitamos es a Cristo Jesús en nuestro corazón, y lo demás será añadidura. Lo que este mundo necesita no es una vacuna contra el COVID-19. Lo que este mundo necesita es volverse a Cristo Jesús. Y la respuesta llegará, y la sanidad llegará, y el enemigo quedará avergonzado. Aleluya. Lo que verdaderamente necesitamos en la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Pero hay personas que no están de acuerdo. Hay personas que su corazón se ha endurecido. Hay personas que resisten al llamado de Dios. Dice la Biblia que se levantaron personas para murmurar. Dice la Biblia que cuando Jesús entró en el hogar de Zaqueo,
que cuando Zaqueo abrió las puertas de su corazón para recibir a Cristo Jesús, dice la Biblia que hubo personas que murmuraban, hubo personas que no estuvieron de acuerdo, hubo personas que no querían que Jesús entrara en el lugar de Zaqueo. Y a lo mejor en estos tiempos también hay personas que no están de acuerdo con la presencia de Dios. Hay personas que no le ven la importancia de que Cristo Jesús llegue a los corazones, a los hogares, y se levantan para murmurar, y se levantan para criticar, y se levantan para perseguir a aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. También en estos tiempos hay personas que no le ven la importancia de que Dios llegue a los corazones. Estamos viviendo tiempos donde muchos le están dando la espalda a Dios. Estamos viviendo tiempos donde muchos están viendo a Dios como una religión y lo están colocando lejos y dicen: no queremos saber nada de Dios. Que no se abran las iglesias, es lo que dicen muchas de esas personas, por causa de su corazón duro, arrogante. Muchos dicen: no necesitamos las iglesias cristianas, no necesitamos los pastores, no necesitamos la Biblia, no necesitamos a Dios. Hoy en día muchos no quieren recibir a Cristo Jesús en su corazón. Son tiempos finales donde la humanidad poco a poco se está alejando de Dios, porque la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que tú y yo podamos estar dentro de esos poquitos que reconocemos la necesidad de Dios. Este mundo necesita de Dios, tu hogar necesita de Dios. Pero hay personas que no lo creen así. Hay personas que dicen: ¿para qué colocas ese mensaje? Hay personas que dicen: apaga ese radio, apaga ese celular. No quiero escuchar esa música cristiana, no quiero escuchar a ese predicador. Ay, qué pereza tanta Biblia, qué pereza tanta rezadera, muchos dicen. Son personas que, como en los tiempos de Jesús, como en el tiempo de Zaqueo, se levantaron para murmurar porque no entendían el propósito de Dios, porque no estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo en el hogar de Zaqueo. Que tú no seas esa persona, que tú no endurezcas tu corazón. Que si a lo mejor tú habías cerrado tu corazón a Cristo Jesús, que hoy tú puedas escuchar la voz diciéndote: yo soy tu Salvador. Es necesario que yo esté dentro de tu corazón, te dice el Señor. Que hoy tú puedas abrir tu corazón como lo abrió Zaqueo para aceptar a Cristo Jesús. Acepta a Cristo Jesús. Hermano, levántate en fe y juntos oremos y clamemos a Dios para que la iglesia se active, para que las congregaciones vuelvan a abrir sus puertas. Este mundo necesita que la iglesia esté activa, que el pueblo de Dios se levante. Este mundo necesita de la intercesión de la iglesia. Necesitamos que hayan cultos. La Biblia dice: aún ha de oírse voz de alabanza, voz de cántico, voz de júbilo. Qué importante es la presencia de Dios en cada ciudad, en cada municipio, en cada barrio, en cada nación. Es necesario la presencia de Dios, y la presencia de Dios fluye a través de la iglesia, a través de su pueblo. No te dejes atar, mi amado hermano, no te dejes encerrar
en pensamientos de temor. ¿Cuántos que no ven la importancia de que la iglesia se reactive, de que la iglesia vuelva a sus ayunos, vuelva a sus vigilias, vuelva a sus cultos? Muchos están diciendo: no necesitamos todavía a Dios, todavía no es importante que la iglesia se active. Muchos están pensando así. Hermano, que tú no seas de esos muchos que piensan de tal manera. Que tú como hijo de Dios puedas decir: la iglesia tiene que activarse, la congregación tiene que activarse, porque el pueblo, la ciudad necesita de Dios. Aleluya. Que no suceda como en los tiempos de Israel, cuando muchos decían: todavía no ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea abierta. Esperemos, todavía no, porque si no nos enfermamos, nos morimos. No, necesitamos la presencia de Dios, necesitamos que Dios sea fluyendo, necesitamos que Jesús sea predicado a las vidas. Este mundo necesita de Dios, porque llegará el día donde la iglesia será arrebatada, donde Jesucristo vendrá por su iglesia. Y la presencia de Dios ya no estará en este mundo, sino que vendrá, dice la Biblia, un espíritu de engaño que engañará a todos aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús. Aún hay esperanza, aún hay oportunidad de aceptar a Cristo Jesús. Dice la palabra de Jesús que estando Zaqueo en aquel lugar, en su casa, y estando Jesús en esta casa, Jesús le dio una palabra a Zaqueo. Versículo 9 dice: Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La verdadera salvación consiste y se activa cuando Jesús está en el corazón del ser humano. Hoy ha venido la salvación a esta casa, aleluya. Es la palabra que se sigue proclamando. Es la palabra que se sigue proclamando en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador acepta a Cristo Jesús, cuando el hombre, cuando la humanidad le abre el corazón a Cristo Jesús. Es la palabra. Es lo que se escucha en el reino de los cielos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, aleluya. La salvación está a la puerta de tu corazón, porque la salvación es Cristo Jesús. Indudablemente, la salvación a la cual se refiere esta palabra es esa salvación eterna. Es esa libertad que Dios le da a la humanidad en Cristo Jesús. Esa libertad de la condenación eterna, ser libres, ser salvos de la condenación eterna, porque hay una eternidad, porque cuando el ser humano muere, ahí no termina todo para esa persona, ahí es donde la persona empieza a vivir en una eternidad. Y hablar de la eternidad es hablar de dos lugares: un lugar de condenación, de tormento, o un lugar de salvación, de bendición, de vida eterna. ¿A cuál lugar quieres ir? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Los problemas que el ser humano pasa en esta vida son terribles, son duros, pero no se comparan con el dolor y con el sufrimiento que el ser humano experimenta en una eternidad sin Cristo Jesús, en ese lugar de tormento. Por eso se dice en la Biblia que es un lugar de angustia, es un lugar de dolor eterno, por siempre y para siempre. Aquellos que no aceptaron a Cristo Jesús no alcanzarán esa salvación y vivirán una eternidad de condenación, de tormento, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Pero aquellos que abrieron su corazón a Cristo Jesús y que vieron la importancia de Jesús y que dijeron: lo que yo necesito es a Dios,
Todos aquellos, dice la Biblia, hoy ha llegado la salvación. Serán libres de esa condenación eterna. Y dice la Biblia que pasaremos una eternidad con Cristo Jesús. Aleluya. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le reciben. Es una herencia incorruptible que Dios ha preparado para todos aquellos que, como Zaqueo, le abren el corazón a Cristo Jesús. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, se oyó una voz en el cielo que dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este mundo necesita de la salvación de Dios, pero esa salvación se da cuando Cristo Jesús es aceptado, cuando reconocemos, cuando nos postramos delante de Dios y decimos: Señor, perdónanos. Reconocemos que nuestra mayor necesidad eres tú, que a pesar de que hay muchas otras necesidades, lo que realmente necesitamos es que Dios esté con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pero también cuando Dios dice, cuando Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, no solamente está hablando de esa salvación eterna, sino todas aquellas bendiciones que vienen acompañando esa promesa de salvación. Bendiciones que tú y yo necesitamos tener en esta vida. Aceptar a Cristo Jesús es recibir las bendiciones que Dios ha establecido para todos aquellos que hacen parte del pueblo de Dios, para todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso la segunda parte del versículo dice: porque Él también es hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí en esta palabra? Él también es hijo de Abraham. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, las promesas y las bendiciones que Dios le entregó a Abraham son desatadas también sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. ¿Cuáles bendiciones Dios le dijo a Abraham que le daría? En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Mira la bendición que Dios le prometió a Abraham. Bendiciones en esta vida, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, son las que Dios ha prometido para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, es decir, hoy ha llegado la bendición a tu vida. En Gálatas capítulo 3, versículos 7, 8 y 14, le repito, Gálatas capítulo 3, anote estas citas bíblicas, porque aquí entendemos lo que significa: hoy ha llegado la salvación a ti, a tu casa. Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ojo a esto. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hoy ha llegado esas bendiciones a tu casa. Aleluya. Más que buscar
salida a todas tus necesidades, esa necesidad económica, esa necesidad en tu hogar, esa necesidad en tu cuerpo, en tu salud. Primero busca a Dios, porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú dices yo necesito es de Dios, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Aleluya. Llegará la respuesta, llegará la sanidad para tu cuerpo, llegará la provisión para tu casa, llegará la libertad para tu matrimonio, la restauración para tus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Y lo que Jesús le está diciendo a esta gente: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y ya vimos en la palabra en Gálatas que por la fe tú y yo pasamos a ser hijos de Abraham. Es decir, que las promesas que Dios le dio a Abraham, esa promesa de bendición, ahora nos pertenecen a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. La única manera, el único camino para llegar a esa salvación se llama Jesucristo. No es a través de los brujos, no es a través de los ídolos, no es a través de una religión, no es a través de un hombre, no, es a través de Cristo Jesús. Por eso es necesario que Cristo Jesús entre a nuestro corazón. Este mundo necesita de Cristo Jesús, tu vida necesita de Cristo, tu hogar necesita de Cristo. Apresúrate, date prisa, te dice el Señor hoy. Así como Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa. Hoy Dios te dice: date prisa. Hoy Dios le está diciendo a alguien: date prisa. Mañana va a ser tarde. Date prisa. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Date prisa. Aceptar a Cristo Jesús. Ya no le hagas más el quite a Jesús. Ya no seas indiferente más a Dios. Cambia tu manera de vivir. Conviértete a Cristo Jesús. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesucristo, dice el versículo 10 de Lucas 19, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es el buen pastor que dejó 99 ovejas para buscar a una que se había perdido. Jesús te está buscando. Tú que dices: tengo muchos problemas, estoy pasando muchas necesidades, ya no sé qué hacer con mis hijos, mi matrimonio se está acabando. Jesús te está buscando. Es necesario que tú aceptes a Cristo Jesús. Es necesario que tú le permitas a Dios tomar el control de tu vida. La mayor necesidad que tú tienes es que Dios esté contigo. Antes de buscar la solución a tu problema, antes de buscar la sanidad para tu cuerpo, el cómo pagar esas deudas, busca a Cristo Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Aún hay esperanza. Tú que habías pensado en tu corazón que ya no había solución para tus problemas. Tú que estás pensando que la solución a tus problemas es quitarte la vida, detente, no lo hagas. Jesús te está buscando y Él quiere darte salvación. Tú que habías pensado de que ya lo habías hecho todo y que nada funciona, hoy Jesús te está llamando y te está diciendo: date prisa, ven a mí, porque es necesario que hoy yo entre a tu corazón. Tú que estabas pensando de que eras alguien insignificante, que tú no vales nada,
Hoy Dios te dice, tú vales mucho. He dejado 99 ovejas para buscarte a ti. Hoy Jesús te dice, he dejado mi trono y tomé forma de hombre y fui a la cruz del Calvario y entregué mi vida para salvarte a ti. Jesús es tu sanador. Jesús es tu salvador. Él quiere ayudarte. Has batallado solo, pero ahora Jesús quiere batallar por ti, darte la victoria. Pero es necesario que tú hoy lo reconozcas y que tú hoy digas, mi mayor necesidad eres tú, Señor. Te necesito, Señor. Ahí donde tú estás, habla con Jesús, habla con Dios y dile, Señor, te necesito. Señor, necesito de ti. Si tu presencia no está en mi vida, Señor, no voy a poder salir de este problema. Abre tu corazón a Dios y reconoce hoy que tu mayor necesidad es Cristo Jesús. Que este mundo necesita de Dios. Que tus hijos necesitan de Dios. No es un medicamento, no es el dinero, no es el estar saludables. Lo primero es que Jesucristo esté en nuestro corazón y lo demás será añadidura. La sanidad llegará, el dinero llegará, la restauración llegará, pero lo primero es que suplamos esa necesidad en cada uno de nosotros. ¿Cuál necesidad? Esa necesidad de Dios. Tú que no has aceptado a Cristo Jesús, tú que te apartaste de Dios, tú que estás ahí en ese árbol y estás cómodo y estás lejos de Dios, hoy Jesús te llama. Hoy Jesús te dice, date prisa, ven a mí. Es necesario que yo esté en tu corazón. Mañana puede ser tarde. Padre Celestial, dile conmigo al Señor, Padre Celestial, acepto tu llamado. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Entra a mi corazón, entra a mi hogar, a mi familia. Necesito de ti, Señor. Cámbiame, ayúdame, sálvame, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Oh Padre, gracias.